Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Santo sea el nombre del Señor. Les saludo y les abrazo en el amor del Señor, estando agradecido en este día, hermanos, el que nos ha dado por su buena voluntad, poder venir delante de su presencia para tener este tiempo como lo hemos estado teniendo, de poder estar alabando, adorando, poder estar compartiendo del Señor sus maravillas. Ahora, hermano, y conforme al propósito en el Señor, vamos a oír y vamos a recibir de la palabra de Dios. Así entonces, si tiene su Biblia, le invito para que pueda abrir conmigo su Biblia en el Evangelio de Mateo capítulo 3. Evangelio de Mateo capítulo 3, vamos a estar dando juntos lectura a las Sagradas Escrituras y vamos a leer desde el verso 4 en adelante. Y damos lectura y lo hacemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y todas las provincias de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias en esta hora porque nos has dado traer la lectura de las Sagradas Escrituras, Señor. Y en el Evangelio la justicia se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo vive por lo que cree. Señor, ¿cómo hemos de creer si no nos fuera anunciado? ¿Cómo sería anunciado si no fueran enviados? Y a quien tú envíes también le capacitas, Señor, para comunicar, Señor, tu palabra. Por lo cual te pedimos en esta hora esa gracia para que podamos hablar tu palabra con denuedo y sea confirmada que esta es obra tuya y no es obra de los hombres, que queda excluido todo argumento, como toda idea y todo pensamiento humano, para que sea expresado, Señor, tu perfecta voluntad, manifiesta, Señor, en tu palabra y revelada por medio de tu Santo Espíritu. Creyendo en que lo haces así, te damos gracias por el Señor Jesucristo. Amén. Y tomen asiento los hermanos.
Hermanos queridos, entre los nacidos de mujer, no hubo un hombre más grande que Juan el Bautista. Eso es lo que la Escritura dice en cuanto al testimonio que el Señor dio acerca de él, diciendo que entre los nacidos de mujer no hubo ningún hombre más grande que él. Sin embargo, hermano, nosotros podemos mirar, hermano querido y hermana querida, que él no buscaba agradar a los hombres, sino que buscaba agradar a aquel que lo constituyó como servidor de Dios, como servidor de los hombres. Amén. Por eso su mensaje era un mensaje que confrontaba a la generación. Mucha era la gente que descendía de Jerusalén, de Judea, de las provincias vecinas al Jordán para ser bautizados por él. Pero cuando él vio venir a los fariseos, cuando él veía venir a los saduceos, les decía, recriminándole, generación de víbora, ¿quién os enseñó a escapar de la ira venidera? Hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y luego dice, el hacha ya está puesta a la raíz del árbol, y todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Ahora nosotros miramos, hermano querido y hermana querida, ¿qué sería hacer frutos dignos de arrepentimiento? Que era lo que demandaba de los saduceos, que demandaba de los fariseos. Para que nosotros podamos entender, hermano, qué es hacer frutos dignos de arrepentimiento, tenemos que leer dentro del contexto del pasaje que hemos leído. ¿Por qué? Porque ellos tenían un pensamiento. Así como el hombre piensa acerca de sí mismo, así es como vive. Así como el hombre piensa, así es como vive. Por eso en el versículo 9 dice, y no pensáis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ellos tenían un pensamiento en que eran superiores al resto. Podían ver que descendieran los publicanos, las prostitutas, que descendieran los campesinos, que descendieran la gente del vulgo, la gente común. Pero cuando ellos venían con sus pompas, cuando venían con sus atuendos, manifestando su creencia, ¿por qué? Porque sus atuendos manifestaban a qué grupo pertenecían, por eso es que podían ser claramente reconocidos y usaban esos atuendos y aún alargaban las tiras de sus mantos para que pudiera verse en cuanto a la apariencia, para poder verse en cuanto a la imagen como hombres consagrados, como hombres santificados, como hombres de Dios. Sin embargo, cuando Juan los mira, le dice, generación de víboras, ¿quién os enseñó a escapar de la ira venidera? Y no penséis diciendo dentro de vosotros, Abraham tenemos por padre, como diciendo, no piensen que son superiores a los publicanos, no piensen que son superiores a las prostitutas, no piensen que son superiores a la gente del vulgo, a la gente común. No piensen que son superiores. Y eso es lo que tiene que ver, hermano querido, con el verdadero arrepentimiento. El hombre tiene un concepto acerca de sí mismo, tiene un pensamiento acerca de sí mismo que muchas veces difiere de la realidad delante de Dios. Muchas veces ese pensamiento difiere de la realidad de Dios. Amén. Por eso la Escritura dice, os habéis apartado de mí, fuente de agua viva, y habéis cavado para vosotros cisternas que no pueden retener el agua. El hombre que trabaja en su apariencia, el hombre que trabaja en su imagen, el hombre que trabaja para aparentar, el hombre que se esfuerza para aparentar, hermano querido, no es una persona arrepentida, no es una persona compungida por su condición. No es una persona que tiene conocimiento y tiene un pensamiento claro en cuanto a su ser, sino por el contrario, es un hombre que constantemente trabaja y se esfuerza para aparentar, para mostrar ser algo, pero la realidad del hombre es que cuando Adán desobedeció a Dios en el huerto del Edén, todos los hombres se constituyeron en pecadores. Ya que por medio de la desobediencia de Adán, el pecado pasó a toda la humanidad. Y no he oído ni hay un solo hombre
quien haya venido a este mundo sin relación a esa transgresión, sin relación a ese pecado. Por eso el profeta Juan el Bautista le decía generación de víboras. ¿Por qué? Porque él conocía la verdadera esencia del hombre, conocía el ser del hombre. Amén. Entonces, ¿qué es un corazón arrepentido? ¿Qué es tener verdadero arrepentimiento? Abandonar nuestro propio ser. Dejar de trabajar para poder aparentar, para poder mostrarnos que somos algo y poner toda nuestra confianza en Dios. ¿Por qué? Porque lo que para nosotros nos es imposible, para Dios le es posible. Muchas personas cuando leen esta escritura dicen, bueno, debo hacer fruto de arrepentimiento, y muestran como un fruto del arrepentimiento el continua confesión de todos sus pecados, de todas sus transgresiones. Pero aún hay pecados que al hombre le son ocultos. Y muchas veces el hombre está engañado acerca de sí mismo. Los fariseos y los saduceos estaban engañados en cuanto a su verdadero ser. ¿Por causa de qué? Por el trabajo denodado en mantener su apariencia, por el trabajo denodado en poder aparentar. Ellos trabajaban y trabajaban para poder aparentar y para mostrar una apariencia, y por la idea de que eran descendientes de Abraham y que eran un pueblo especial, ellos creían que no tenían ninguna relación con el pecado, que no tenían ninguna relación con la maldad. Así hay personas que trabajan y se esfuerzan para poder mantener una imagen, una apariencia, y creen que por su esfuerzo y por su trabajo han logrado o han alcanzado algo. Lo cierto es que estos hombres, por más que trabajaran, por más que se esforzaran, la Biblia estaba escrito y era que así debía de cumplirse, que si ellos hacían, vivirían, y serían ese pueblo especial, esa nación de reyes y de sacerdotes. Pero cuando incumplieran uno solo de los mandamientos de Dios, se hacían culpables de todos los mandamientos. Por eso es que por ese trabajo y por ese esfuerzo y por esa idea de mantener una apariencia, terminaron engañándose a sí mismos. Es como quien viste una careta, como quien viste un traje, como quien viste me refiero a esos trajes, por ejemplo, que hoy con los que visten a los niños, ¿no? De los superhéroes, del hombre araña. Yo me acuerdo cuando Omar era pequeño, le habíamos regalado un traje de esos del hombre araña. Y él con tan solo 4 años hacía cosas que nos sorprendía. ¿Por qué? Porque se estiraba de una manera entre el marco de la puerta e iba escalando el marco de la puerta y se subía hasta prácticamente arriba del marco de la puerta, pensando en que era el hombre araña. Y él en su cabeza, por estar vestido, pensaba que era el hombre araña, y ese pensamiento le llevaba a esforzarse y a hacer cosas que por ahí para un niño de su edad no lo podía hacer. Amén. Por su desarrollo, y ninguno de nosotros le habíamos enseñado a hacer eso. Amén. Solamente le habíamos comprado, le habían regalado, no me recuerdo cómo había sido ese hecho. Pero él, teniendo el traje del hombre araña, se esforzaba por hacer cosas que iban más allá de su capacidad por su desarrollo y por su edad. Así también hay personas que tanto trabajan en su apariencia y en su imagen, y tanto se esfuerzan que terminan engañándose como más. Amén, pensando que son superhéroes, super santos, que son super especiales. Pero la realidad de todo hombre es que cuando Adán desobedeció, el pecado pasó a toda la humanidad. Y no importa cuánto nosotros trabajemos para limpiar nuestros pecados, no importa cuánto nos esforcemos para mantener una apariencia, no importa el empeño que pongamos para poder mostrar que somos diferentes al resto de las personas, porque la realidad es que todos fuimos concebidos en pecado y todos llevamos sobre nosotros el castigo por nuestro debido pecado. Y si queremos vivir por las obras de la ley, si queremos vivir en ese esfuerzo, en ese trabajo,
en esa constante dedicación de poder cambiar. Bueno, hoy mentí, pero mañana voy a procurar no mentir. Hoy robé, pero mañana voy a procurar no robar. Hoy miré con lascivia a una mujer, pero mañana voy a tratar de no mirarla con lascivia. Si queremos trabajar en nosotros mismos para poder mantener una imagen, para poder mantener una apariencia, por mucho que trabajemos, no vamos a poder cambiar nuestro verdadero ser. No vamos a poder cambiar nuestra verdadera naturaleza. Y nuestra naturaleza está corrompida a causa de la contaminación del pecado. Entonces, ¿qué significa ser verdadero fruto de arrepentimiento? No significa que yo debo trabajar para mostrar una imagen. No significa que debo de esforzarme para mostrarme que soy algo, sino significa que debo volverme de ese camino de esfuerzo y de trabajo hacia Dios, para que aquello que para mí no es posible, Dios lo haga posible. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Por eso la Escritura dice, el hacha ya está puesta a la raíz del árbol. ¿Por qué? Porque desde los días de la transgresión de Adán, no hay un solo árbol que sea bueno. De los días de la desobediencia de Adán, no hay un solo árbol que pueda dar buen fruto. Todo árbol es malo. ¿Por qué? Porque su simiente es mala. Porque está corrompida por el pecado y por eso es que va a dar mal fruto. No podemos esperar peras de un espino o de un cardo. Amén. Ni manzanas podemos esperar de un espino o de un cardo. ¿Qué es lo que podemos esperar? Espinos. Así, al estar corrompido, así al estar la naturaleza del hombre corrompida, no podemos esperar cosa buena alguna del hombre. Y Dios no espera. Lo que la Escritura dice es que el hacha ya está puesta. Amén. Y eso nos tiene que traer consuelo y nos tiene que traer fortaleza. Yo recuerdo, no hace mucho hablé sobre este pasaje. Amén. ¿De qué? Que no soy yo el que va a talar el árbol, sino que es Dios el que tala el árbol. ¿Por qué? Porque yo no puedo desgajarme a sí mismo o desarraigarme a mí mismo. ¿Amén? Nunca he visto un árbol, por más malo que sea, que se desarraigue a sí mismo. Tiene que venir un obrero, tiene que venir un labrador, tiene que venir un trabajador que tenga la capacidad de desarraigar, de cortar. Entonces, cuando la Biblia dice que el hacha ya está puesta a la raíz, es porque Dios va a cortar desde raíz con el pecado. Dios va a cortar desde raíz con la maldad del hombre. ¿Dónde nosotros vemos que Dios cortó desde raíz con el pecado? ¿Dónde nosotros vemos que Dios cortó desde raíz con la maldad del hombre? En la cruz del Calvario. Reunió a todos los pecados de toda la humanidad en un solo cuerpo de carne, en el cuerpo de su Hijo amado, en el cuerpo de Jesucristo reunió el pecado y al pecador. Por eso dice la Escritura, el amor de Dios me constriñe pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos morimos en ese uno. Dios reunió al pecado y al pecador en un solo cuerpo de carne. Amén. Y abolió las enemistades del pecado y de la carne en un solo cuerpo de carne, ejecutando sobre ese cuerpo de carne el ardor de la ira por las desobediencias de los hombres. Por eso la palabra de Dios nos trae gran esperanza, cuando dice, busqué entre los hombres quien hiciera vallado y quien se parara a la brecha y no lo hallé. Pero luego podemos leer allí en el libro de la ley que está escrito en el rollo del libro, sacrificio y ofrenda y holocausto por el pecado no te agradaron. Me diste cuerpo y vengo a hacer tu voluntad. Al tomar un cuerpo de carne, el Señor Jesucristo se paró en la brecha, se paró y hizo vallado y recibió sobre su cuerpo todo el ardor de la ira de Dios por el castigo, por la desobediencia de la humanidad. Y allí Dios acabó con el pecado.
Y allí Dios cortó desde raíz el pecado. Por eso es que no llamemos ya inmundo lo que Dios ha santificado. Amén. No llamemos ya inmundo a lo que Dios ha santificado. Hermano querido, hermana querida, nosotros no andamos por vista. Nosotros andamos por la palabra de Dios que es viva y que permanece para siempre. Nosotros no andamos por vista, mirando errores, mirando desobediencias, mirando pecados. Nosotros andamos por fe, por la palabra de Dios que es viva y que permanece para siempre. Y si la Escritura dice que el hacha fue puesta a la raíz para cortar al árbol malo, para acabar con el pecado, hermano querido y hermana querida, y manifiesto es que el Señor Jesucristo asumió una identidad de pecador, subiendo a la cruz, cargó con nuestros delitos y pecados y clavó el acta de los decretos que nos eran contrarias, aboliendo en su cuerpo de carne las enemistades y los pecados, sufriendo en sí mismo el castigo por nuestros pecados, para que hoy por la fe en Él pudiéramos recibir el perdón de los pecados y el don de la vida eterna. Eso es lo que nos anuncia la palabra verdadera del Evangelio, y nosotros debemos vivir por la palabra de Dios. El Señor dijo, no solo de pan vivirá el hombre. La vida del hombre está en la sangre. Y el alimento es para el cuerpo. El alimento es para la vida. El vestido es para el cuerpo. Y tanto lo uno como lo otro lo creó Dios. Y Él sabe de lo que tenemos necesidades. Por eso dice, no os afanéis por el día de mañana, que habéis de comer o que habéis de vestir, porque cada día trae su propio afán, y vuestro Padre que está en los cielos sabe cuáles son vuestras necesidades. Esas son las necesidades para el cuerpo, y esas son las necesidades para la vida natural. Pero para las necesidades de la vida espiritual, no está en el que yo haga algo, así como Dios proveyó para la vida el alimento, y así como Dios proveyó para el cuerpo que estaba desnudo el vestido, ¿no? Porque cuando el hombre se avergonzó de su desnudez, ¿qué hizo el hombre? Tejió un vestido con hojas de higuera, ¿cierto? ¿Sabe? Esas hojas son las que fácilmente se degradan. Así es toda la justicia del hombre, fácilmente se degrada. Pero ¿qué hizo Dios? Sacrificó un animal sin culpa, tomó de sus pieles e hizo vestido para el hombre. Y ya en ese acto, en esa representación, estaba simbolizando el sacrificio del unigénito Hijo de Dios, el cual iba sin culpa a sufrir por causa de nuestra desnudez. Iba a sufrir en la cruz del Calvario por causa de nuestra desnudez, para cubrir con su sangre preciosa todos nuestros delitos y todos nuestros pecados, para que pudiéramos acercarnos con confianza al trono de la gracia, y para que Dios no se avergonzara en llamarse nuestro Dios, y Él mucho menos en llamarse nuestro hermano. Hermano querido y hermana querida, el verdadero arrepentimiento no significa estar trabajando yo para santificarme, no significa estar trabajando yo para mostrar una apariencia de un hombre justo, de un hombre santo, no significa que esté yo esforzándome para aparentar una cosa que verdaderamente no soy, porque si yo pienso con profundidad acerca de mi verdadero ser, y si soy genuino delante de Dios, yo sé que todo mi ser está contaminado. ¿Quién conoce lo profundo del hombre sino el espíritu que está en el hombre? ¿No es cierto? Así como ¿quién conoce lo profundo de Dios sino el espíritu de Dios? Y qué glorioso saber que nos fue dado la mente de Cristo. ¿Quién conoce mejor al hombre que el mismo hombre? Amén. Lo que sucede es que a veces el hombre es engañado por el pecado.
Lo que sucede es que a veces el hombre se engaña a sí mismo en ese esfuerzo y en ese trabajo de creer que por sí mismo puede santificarse, de creer que por sí mismo puede limpiarse, de creer que por sí mismo puede purificarse, de creer que por sí mismo se puede presentar delante de Dios como un hombre justo, como un hombre santo, como un hombre perfecto. Y en ese engaño y en ese trabajo y en ese esfuerzo lo único que hace es malgastar su vida. Por eso, ¿qué significa el verdadero arrepentimiento? Abandonar ese camino, esas obras de la carne, abandonar ese trabajo que no tiene ningún resultado y volverse a Dios para recibir la gracia, para recibir el don inmerecido y aceptar el único sacrificio por el cual el hombre puede ser presentado perfecto para siempre, que es el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Cuando el hombre se vuelve de ese camino y deja de insistir en el por sí mismo poder alcanzar o buscar algo que jamás va a poder alcanzar y jamás va a poder hallar, entonces lo que no buscaba lo halla por haber creído. Por eso dice que toda la nación de Israel no lo pudo alcanzar, porque iba detrás de todas estas cosas por medio de las obras. Pero nosotros, la iglesia, que no buscábamos estas cosas porque éramos ajenos a esta ciudadanía, estábamos alejados de Dios y de los pactos y de las promesas, hemos sido constituidos en herederos y coherederos con Cristo Jesús, y hemos alcanzado todo el favor y todo el bien de Dios, no por lo que nosotros hicimos, sino por lo que nosotros creímos. Por eso encarecidamente, hermano, les pido, si comenzó en el Espíritu a caminar por fe, no termine en la carne, queriéndose santificar por sí mismo, queriendo hacer una obra por sí mismo para ser presentado delante de Dios como justo, como santo y como perfecto. Amén. No se aleje del Señor, porque si por las obras se busca justificar, de la gracia ha caído y de Cristo se ha desligado. Pero si retiene la fe que ha tenido desde un principio para creer, para recibir al Señor Jesucristo como la propiciación por sus pecados, habiéndolo aceptado como su Señor y como su Salvador, si retiene la fe que ha tenido desde un principio, entonces usted podrá tener seguridad y confianza en Dios y podrá salir adelante, no por obras de justicia que usted hace, sino por la obra consumada de Jesús en la cruz del Calvario, por la cual todo hombre ha sido reconciliado para con Dios. Hermana querida y hermano querido, que podamos retener la palabra verdadera del Evangelio, que podamos afirmar nuestro corazón en la gracia y que podamos entender que hacer fruto verdadero de arrepentimiento no está en que todos los días esté arrepintiéndome por las malas obras, porque las malas obras que son hechas a causa de la naturaleza del pecado. Amén. Hacer fruto verdadero de arrepentimiento es dejar de estar haciéndolo yo por mí mismo y volverme a Dios para que lo que para mí me es imposible, Dios lo haga posible. Porque para Él todas las cosas le son posibles. Que esta palabra pueda fundamentarse en su mente y en su corazón. En lo profundo de su ser pueda fundamentarse para que pueda vivir por la palabra de Dios y así pueda alcanzar todo aquello para lo cual Dios le ha llamado. Padre, queremos darte gracias por este tiempo que nos has dado, Señor, en el cual hemos tenido, Señor, el privilegio y la oportunidad, Señor, de poder oír y de poder recibir la palabra viva y la palabra verdadera del Evangelio, por la cual, Señor, nosotros hemos pasado de muerte a vida. Ahora, Señor, llegado este momento, Padre, en el cual, Señor, hemos creído al anuncio de la buena noticia, Señor. Declaramos haber sido libertos de la condenación del pecado y haber pasado de muerte a vida eterna por la obra consumada de Jesucristo en la cruz del Calvario, y por sus méritos en Jesucristo nosotros somos más que vencedores.
dándote gracias en todo porque te ha placido el revelarnos estas cosas y llamarnos de las tinieblas a su luz admirable. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Iglesia amada, mientras nos preparamos entonces para el servicio de la Santa Cena, vamos a estar alabándole al Señor. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,